Como todos los viernes nos acercamos a la geopolítica del petróleo con Jaime Brito, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marta, un placer saludarlos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar con una operación de la que hoy se está hablando mucho y es la batalla legal que Chevron ha ganado contra Exxon y cómo finalmente su compra de GES saldrá adelante. ¿Qué supone esta operación para Chevron y qué impacto tiene en el mercado petrolero? Bueno, realmente es un resultado de importancia mayor, significativa para Chevron. En definitiva, el activo de Stabroek, todo lo que se ha descubierto y desarrollado en la costa de Guyana desde 2015 ha sido uno de los descubrimientos petroleros más importantes de todos los tiempos, y es definitivamente la región que más petróleo crudo puede incrementar producción de aquí a los próximos años. Definitivamente no hay otra que tenga tal perspectiva tan positiva, y en este sentido esta estrategia de entrar a través de la adquisición de uno de los tres socios, lo que le llaman en inglés entrar por la puerta de atrás, sorprendidos o tomó por sorpresa tanto a CNOOC, la otra empresa que es socia de este activo, como a ExxonMobil en su momento, porque ellos tal vez hubieran pensado en algún momento intentar tomar acción o adquirir a GES en lugar de que una empresa del tamaño de Chevron la adquiriera, ¿no? Bueno, realmente ya son cosas que pasaron, ya se dio la resolución. ExxonMobil, en lo que tengo entendido, está aceptando el resultado. No he escuchado que vaya a haber alguna contrademanda o algo por el estilo. Ujú. Y en este sentido, pues lo que pinta son muy buenas perspectivas de incremento de producción petrolera de Chevron, que hasta donde tengo entendido había estado ya reservando, racionalizando, limitando o cerrando alguna otra producción en otras partes de los Estados Unidos para enfocar baterías, enfocar recursos en su participación potencial que viene de aquí seguramente a finales de año o a principios del año que viene de pleno en Guyana. Ujú. Muy interesante por la exposición de Guyana, por el impacto que podría tener de cara a aumentar la producción en los próximos años. Como nos decías, es como si Chevron hubiera entrado por la puerta de atrás, así que es bastante gráfico para entender un poquito mejor también el valor y el volumen de esta operación, el impacto que puede tener sobre la compañía. Mientras tanto, Jaime, también hay otras cuestiones. Bueno, hace unas semanas hablábamos de las hostilidades entre Israel e Irán, lo que Donald Trump calificó como la guerra de 12 días. Esto a través de la posibilidad del bloqueo del estrecho de Hormuz levantó muchas preocupaciones por el impacto que esto podría tener sobre el crudo. ¿Dónde está ahora mismo el precio del crudo? ¿En qué punto nos encontramos después del aparente cese de hostilidades, aunque de forma indirecta todavía hay unas tensiones muy latentes? Así es, Marta. En definitiva, hubo un cambio en el nivel. Nada más resumiendo rápidamente, en el momento en que se llevó a cabo el anuncio de Liberation Day el 2 de abril, los precios del Brent que estaban rondando de manera casi estable, permanente, los $75 por barril, cayeron hacia los $65 por barril después del 2 de abril. Y se había mantenido el Brent en ese rango durante bastantes semanas, y por lo tanto, si el Brent estaba en 65, el WTI estaba entre los 60 y 61. Después, cuando ocurrió el tema de Israel e Irán, volvió a incrementarse el precio de manera súbita, pero cuando se anunció que se llevaba a cabo el paro de hostilidades, el precio del Brent volvió a caer hacia los 60, 62, recuperó ese nivel bajo y parecería que ahí se iba a mantener el resto del año, pero comenzaron a haber estas conversaciones de que, sobre todo, de la potencial cierre de negociaciones comerciales de los Estados Unidos con China y de la posibilidad o presión de que se pudieran reducir tasas de interés aquí en los Estados Unidos. Creo que esos dos eventos comerciales no petroleros son los que le dieron la participación, la fuerza al sector financiero que está participando en el contrato de futuros de petróleo para incrementar el precio del Brent otra vez, ya no a los 65, sino hemos estado desde hace 2 semanas prácticamente entre los 67 a los 70. Entonces ya estamos recuperando
cercanamente el nivel que tenía el precio del Brent antes de Liberation Day, aunque todavía no estamos de lleno ahí, no estamos por completo recuperados, pero sobre todo me parece que son las esperanzas comerciales de que el resto del año no pinte tan negativamente como resultado de los temas arancelarios y comerciales como pintaba en el mismo momento de Liberation Day. Ujú. Muy interesante por esa parte, sobre todo por todos los sucesos que estabas enumerando, pero desde luego el Liberation Day, el día de la liberación en Estados Unidos, ese 2 de abril, fue un día clave que todos tenemos apuntado en el calendario por todos los movimientos, todas las turbulencias que pudo desatar. Hay múltiples lecturas de ello, de los impactos en el mercado. Mientras tanto, estamos viendo cómo Estados Unidos sigue con esa guerra arancelaria. Tenemos nueva fecha apuntada en el calendario, que es el 1 de agosto, es cuando se frenarán, es la fecha límite de cara a conseguir esas negociaciones con socios comerciales. Hoy se ha filtrado a través del Financial Times que Donald Trump podría exigir un arancel de en torno al 15-20% a la Unión Europea. Y mientras tanto, a principios de esta semana, en clave geopolítica, Estados Unidos anunció, y lo hizo Donald Trump junto con Mark Rutte en esa reunión bilateral que tuvieron ambos en Washington, anunció aranceles secundarios a los compradores de crudo ruso, algo que pone en el punto de mira a China y a India. ¿Qué impacto podría tener esto? ¿Realmente habría una merma importante, por ejemplo, de la capacidad de facturación de Rusia? Pues si realmente se llegara a implementar esta amenaza que tiene un horizonte de 50 días, ¿no? Para ver si no hay un cese de hostilidades entre Ucrania y Rusia, creo que es dentro de este contexto lo que se hizo ese comentario. Sí. Si se llegara a implementar el arancel, desde luego que tendría impacto, porque económicamente te impacta la competitividad igual y no deja noqueada comercialmente a China ni a la India, pero sí, si se te encarecen los costos energéticos para tu industria, para tus importaciones, tienes que pasar el costo necesariamente y lo vas a pasar hacia tus compradores de tus exportaciones que haces a Europa, al resto de América Latina, a Estados Unidos, etcétera. Entonces sí impactaría severamente a China si fuera un 100%, pero me parece que podemos leer varias cosas entre líneas, ¿no? En primer lugar, es una amenaza para que se cierre pronto el conflicto con Ucrania y Rusia, pero en realidad las implicaciones, las consecuencias no son para Rusia. Estrictamente hablando, serían comercialmente para los compradores como China y la India, que son los más importantes. Y creo que esto, desde mi punto de vista, también va enmarcado en el contexto de las negociaciones actuales que en esta semana se han estado llevando a cabo con China y con la India también, de los Estados Unidos. Entonces creo que es una manera de presionar a lo mejor más a China y a la India que a Rusia misma. Y además esta semana precisamente se declaraban avances respecto a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la India. Sabemos que la India tiene un papel algo más neutral entre Occidente y lo que sería el eje que intenta de alguna forma enfrentarse a la hegemonía occidental. India está como entre dos aguas, siempre en estos términos, quiere llevarse bien con todos los socios comerciales y parece que hay avances en ese sentido. En el caso de Estados Unidos y China, en esas conversaciones comerciales, recordemos que hay un primer acercamiento, pero realmente no se ha profundizado, no han entrado en mayores detalles respecto a la conversación inicial por la que ambos descendían esos aranceles que habían llegado a escalar por encima del 120%, recordemos, y ahora parece que también va a haber un trasvase de tierras raras, en fin, que va a haber una mayor voluntad entre ambas potencias mundiales para volver a afianzar el ciclo comercial más o menos normal, pero veremos, porque todavía estamos en fases iniciales dentro de estas conversaciones, estos acuerdos a los que se están llegando. Jaime, mientras tanto, vemos que la Unión Europea también sigue participando en las sanciones a Rusia. Hoy se ha lanzado ese 18º paquete de sanciones y también el punto de mira se enfoca precisamente en el mercado petrolero ruso. ¿Qué podemos esperar ahí? Mientras estaba yo contestando la pregunta respecto a Estados Unidos y las sanciones a Rusia, iba precisamente a hacer este enlace. Estas sanciones que está anunciando la Unión Europea en el 18º paquete contra Rusia son sanciones que no quiso apoyar, que no estuvo de acuerdo Estados Unidos con unirse a estas sanciones. Eso quiere decir que en esta última ola de sanciones de la Unión Europea, que está incluyendo en la lista a 105 barcos de la flota fantasma rusa,
Estados Unidos realmente es el que debe de intervenir financieramente internacionalmente para evitar que haya intercambio de dólares por barriles, ¿no? Y si Estados Unidos no está incluido o no apoyó esas sanciones de la Unión Europea, significa que la Unión Europea las está anunciando, pero realmente si alguien le quiere comprar petróleo ruso y pagar en dólares, no va a poder hacer la Unión Europea nada para impedirlo. Simplemente lo que significan esas sanciones es que estos 105 barcos, al igual que el resto de los otros 300 barcos que ya estaban en la lista, no van a poder llegar nunca a puertos europeos, ¿no? Entonces, pues bueno, por el otro lado también están anunciando que imponen sanciones al funcionamiento, al mantenimiento de los dos ductos Nord Stream Pipelines de gas natural, que no están funcionando, ¿no? Y también anuncian sanciones a exportaciones de petrolíferos de Rusia hacia la Unión Europea, que ya no está comprando la Unión Europea realmente. Y sobre todo, lo más importante que anunciaron en el comunicado oficial de la Comisión Europea es que reducen ese techo de permiso de exportar petróleo ruso a lugares como China o la India. Se había puesto un techo que no excediera de $60 por barril. Cuando se puso esa sanción, el Brent estaba en los 85, en los 80. Entonces ese techo de $60 por barril para el crudo ruso tenía algún sentido. Ahora que el Brent, como comentábamos, ha estado rondando los 65, 60, entre comillas, era un excelente precio para el crudo ruso, porque estaba casi al mismo nivel que el Brent, y la calidad del crudo ruso es mucho peor que la del Brent. Entonces, lo que realmente está haciendo la Unión Europea en esta última ronda, al bajar de los 60 a los $47 como techo el crudo ruso, es seguir permitiendo que se siga vendiendo a un nivel precio, a un menor precio, ajustando las realidades comerciales de estos meses, de este momento. En conclusión, lo que te quiero decir, Marta, es que parecería, a pesar de que es una lista de acciones en estas nuevas sanciones a Rusia, parecería que la Unión Europea está más bien dando un mensaje simbólico, retórico, político, pero que en la práctica no veo que tenga impacto significativo a Rusia, más allá de que reciba proporcionalmente menos rublos o menos dólares por sus barriles. Vale, hacemos esa lectura, por tanto, y bueno, realmente es un poco la lectura relacionada también con el resto de paquetes anteriores. Jaime, quería preguntarte por último por el 4 de julio, festivo, como sabemos, nacional en Estados Unidos por el Día de la Independencia. Bueno, un día en el que ya mencionábamos que se comen muchos perritos calientes. Creo recordar que la cifra eran unos 150 millones de perritos calientes, pero más allá de eso, Jaime, entendemos que es una fecha en la que los estadounidenses aprovechan también para hacer alguna escapada, para viajar, dedican esos días a ocio. Recuerdo que ya en el Memorial Day comentamos cómo había descendido la demanda de gasolina y había sido más baja, de hecho, respecto al año anterior, y nos indicabas que esto servía como indicador adelantado, que nos mostraba un claro reflejo de cómo se está comportando el consumidor, del bolsillo del consumidor, ¿no? Un consumidor que en estos momentos prefiere no gastar, que se muestra algo más retrotraído quizás respecto al gasto discrecional. ¿Qué ha ocurrido en el caso del 4 de julio? Así es, Marta, todavía estábamos en esos momentos con esa duda, el jurado estaba todavía discutiendo cuál iba a ser el veredicto final y creo que ya salió el veredicto final. Estamos ya realmente comenzando la segunda parte del verano, al menos aquí en Estados Unidos, donde los niños, por ejemplo, regresan a las clases la primera semana de agosto o la segunda semana de agosto por lo mucho. Y lo que vemos es que después de ese 2 o 3% de menor consumo durante el puente de Memorial Day, durante mayo, ahora en julio, que tenemos los números completos, apenas este miércoles se dieron a conocer, tenemos un consumo 1.5 menor que el año pasado, a pesar de que este año tuvimos precios sensiblemente más baratos, más bajos para la gasolina. Eso, como regla del dedo, la demanda de gasolina aquí en los Estados Unidos normalmente sube a los 9.6, 9.8 millones de barriles por día durante el puente, y en este momento, en el puente del 4 de julio de este año, no rebasó los 9, estuvo en 8.95, me parece. Entonces creo que un número bastante decepcionante, y definitivamente, junto con el dato del Memorial Day, te muestra que hay desgraciadamente una preocupación económica, financiera en el bolsillo del consumidor americano. Hay mucha gente que perdió su empleo
que probablemente trabajaba en el gobierno federal y fue su puesto fue terminado por el tema de la iniciativa de Elon Musk, de Doge, entre otras cosas, y a pesar de que hay otros números por ahí que se den, otros indicadores en cuanto a qué tanto se solicita apoyo de desempleo, qué tantos empleos se generan semanalmente, los cuales no han sido necesariamente ni tan negativos ni tan relevantes que muevan al mercado. Creo que el hecho del consumo de la gasolina sí te demuestra que el consumidor americano está enfocando los menores recursos económicos que tiene mensualmente en su gasto discrecional, en pagar su habitación, su casa, sus alimentos y lo más indispensable, y está recortando gastos que puede recortar como son las vacaciones, desgraciadamente. Pues nos quedamos con esa lectura, como siempre, geopolítica del petróleo, todos los viernes con Jaime Brito. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta temporada en Visión Global. Nos escuchamos en la próxima. Presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics, muchísimas gracias. Disfruta del verano y disfruta también de este fin de semana. Igualmente, muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Hasta luego. En la mira. Visión Global.